desafiando a Dios, tenemos que tener cuidado de ir a los extremos y hacer cosas que son descabelladas, sencillamente por no obedecer a las claras indicaciones de la palabra de Dios. Bueno, Santiago capítulo 4, versículo 3. Aquí hay una respuesta al porqué de que muchas oraciones hechas a Dios no son respondidas. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Saben que a veces no recibimos de Dios lo que esperamos porque pedimos mal y porque no estamos dispuestos a vivir de acuerdo a los principios que Él nos ha dejado establecido en su palabra? Por lo tanto, si no estamos dispuestos a apartarnos de aquello que nos hace mal, no nos gastemos, no perdamos tiempo pidiendo a Dios sanidad ni milagros, porque Él no los va a dar. Sencillamente porque Él nota en nosotros de que no hay un corazón dispuesto a experimentar un cambio, una conversión, un dejar de andar en los malos caminos que me están trayendo problemas, especialmente si son de salud. Así que pedir mal trae como consecuencia no recibir nada de Dios. Pedir sin fe también, ¿no es cierto?, trae como consecuencia no recibir nada de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2 para ver algunos ejemplos de cómo en el Nuevo Testamento está registrado que no siempre los apóstoles hacían milagros. Y vuelvo a repetir, los milagros especialmente se dieron allí cuando vino la lluvia temprana, el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y ellos debían hacer estas manifestaciones con el poder de Dios para que los paganos pudieran convertirse. Hoy, como dijo San Pablo, ya no vivimos por vista, ya no andamos por vista, sino por fe. Por lo tanto, no necesitamos que haya un milagro para creer que realmente Dios existe. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Aquí encontramos a San Pablo. ¿Tenía el don de sanidad Pablo? ¿Podía orar y hacer milagros? Era un hombre lleno del Espíritu, ¿no es cierto? Capítulo 2 de Filipenses dice en el versículo 25 lo siguiente: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y vamos al 27. Pues en verdad estuvo enfermo, Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que aquí dice que Epafrodito estuvo a punto de morir. Y yo me pregunto por qué Pablo entonces no oró por su sanidad. ¿Acaso no tenía el don de sanidad? Y entonces aquí dice en el versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Fíjense, un caso interesante de un amigo de Pablo que estuvo a punto de morirse, y sin embargo Pablo no oró por su sanidad, sino que aquí dice Dios tuvo misericordia de él, y entonces Epafrodito se sanó. ¿Por qué Pablo no oró por él? Sencillamente porque no siempre Dios dispone que una persona ore por otra. A veces la sanidad viene antes de que oremos. Son casos especiales, obviamente, pero aquí vemos con claridad de que Pablo no hizo una oración por sanidad. Quizá oró por él, pero no impuso las manos sobre él, no lo ungió, no hizo ningún tipo de oración especial de sanidad como las oraciones que vemos hoy, sino que simplemente Dios lo sanó y Pablo no recurrió en ayuda espiritual a través de la oración. Primera de Timoteo 5:23. Tenemos otro caso cuando San Pablo, ya habíamos leído esto en la lección anterior, le aconseja a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Me pregunto por qué San Pablo no oró por el joven Timoteo y le dijo: estás enfermo, no te preocupes, aquí viene la sanidad divina, vamos a orar y Dios va a hacer sanidad en tu cuerpo. San Pablo fue muy equilibrado
Y él le dijo, mira, ¿sabes qué? Bebe un poco de vino, porque el jugo de la uva te va a hacer mucho bien para tus problemas de estómago. Recurrió a una medicina natural. Hoy podemos hacer lo mismo. Hay gente que ora y ora y ora esperando que Dios haga un milagro. Y no quiere recurrir a los médicos, no quiere recurrir a una medicina, porque dice, bueno, Dios es mi sanador, por lo tanto Él tiene que sanarme. Sí, pero Él también ha puesto el don de la sanidad a través de la medicina. Los médicos, los cirujanos tienen el don maravilloso de sanar a través de los conocimientos que ellos adquieren en años de estudios acerca del cuerpo humano. Por lo tanto, ¿por qué desechar ese don maravilloso que Dios ha puesto en esas personas? Dios nos está tirando el salvavidas, pero a veces no lo queremos ver a los salvavidas y vamos a los que oran frenéticamente en busca de sanidad, incluso hasta obligando a Dios, mandando a Dios que haga sanidad. Yo he visto espectáculos donde ministros, pastores oran y piden, desciende Espíritu Santo, toca, sana, sana. ¿Es esa la forma en que debemos orar en un show donde hay tanto ruido, tanta excitación? No, para nada. De paso, ni Jesús ni los apóstoles tiraban a la gente al suelo. Sin embargo, en esos shows vemos que la gente cae al suelo. Pareciera que toda persona que viene allí está endemoniada porque caen al suelo, diciendo los que oran es que son los demonios que lo están dejando en paz a esa persona. Jesús nos dejó el ejemplo cuando oró al Padre, dijo, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad. O como el Padre nuestro que dice, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, cuando oramos, no mandemos a Dios a que nos sane, no lo obliguemos a que Él produzca en nosotros la sanidad que buscamos. Siempre terminemos en una oración diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Tú sabes si es mejor o no. San Pablo llegó a tener un problema serio en la vista, después de aquel momento que Jesús lo llamó mientras iba a perseguir a los cristianos, porque San Pablo, Saulo de Tarso antiguamente, era un asesino de cristianos, y cuando Jesús lo encuentra mientras él iba camino hacia Damasco, entonces la gloria de Jesús lo encegueció y le quedó un problema en la vista a San Pablo. Y él menciona allí en una de sus cartas, dice, yo he rogado que Dios me elimine ese problema en la vista que tengo. Pero Jesús le respondió, bástate mi gracia. Nada más. Dios nunca le sacó ese problema de la vista, porque Dios sabe cuándo es el momento de hacerlo y cuándo no. Prefirió que San Pablo siguiera así. Entonces, amigos, Dios sabe cuándo sanarnos y cuándo no. Pero quiero recalcar este hecho, Dios nunca va a producir sanidad a menos que estemos dispuestos a experimentar una sanidad espiritual en nuestra vida. Si estamos enfermos del corazón, probablemente sea porque no estamos comiendo en forma saludable, estamos comiendo grasa, estamos metiendo dentro de nuestro organismo cosas que Dios prohibió en su palabra. Si tenemos un problema en el hígado porque estamos comiendo cerdo o algún otro problema que ocasiona comer carnes inmundas, no esperemos a que Dios haga un milagro, más bien apartémonos de esa mala alimentación para que entonces Dios pueda realizar la sanidad. Cuando Dios ve que hay un corazón dispuesto a experimentar un cambio de vida, obviamente Dios puede traernos la sanidad que necesitamos. Y si Dios aún así no trajera a nuestra vida la sanidad que necesitamos, pues Él sabe por qué. Muchas personas han dicho, gracias a que yo tengo este problema de salud, es que yo busqué a Dios. Si no lo hubiera tenido, jamás me hubiese interesado por Dios. Amigos, ¿cuántas personas agradecen sufrir una ceguera como fue Helen Keller? Que ella agradecía a Dios estar ciega, sorda y muda, porque gracias a eso ella descubrió a Dios y escribió cosas maravillosas. Hizo de la desgracia un beneficio para la humanidad. Por eso, tengamos cuidado con aquellas personas que dicen tener el don de sanidad. Tengamos cuidado porque el diablo es muy astuto. Y San Mateo capítulo 7, no podemos dejarlo de lado, porque allí Jesús nos advierte contra los falsos maestros, falsos ministros, que pretenden tener este don. Capítulo 7 de San Mateo, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y aquí la confusión de mucha gente. Y dice, no, pero aquel ministro oró a Dios y oró en el nombre de Jesús. Bueno, pero Jesús dice que eso no es garantía de que se esté haciendo su voluntad. Aquí lo dice clarito. Y Jesús les dirá a esa gente, versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso tengamos cuidado, porque obviamente tenemos una advertencia muy clara de que habrá falsos maestros, falsos milagreros, por así decir, especialmente en el tiempo del fin. Cada vez hay más de estos fenómenos que no son otra cosa que engaños del diablo. Que en el nombre de Dios, también se usa la Biblia, en nombre de Dios se ora, en nombre de Dios se predica. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. El diablo también conoce las Escrituras y tenemos que tener cuidado si no la conocemos bien, porque él puede engañarnos, haciendo que esos falsos ministros usen textos sin su contexto para hacer creer algo que no es verdad. Deuteronomio 7, 11 al 15, quiero que leamos este texto del Antiguo Testamento. Deuteronomio 7, versículo 11 al 15. Allí dice lo siguiente. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Una hermosa promesa, que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, nos guiamos por sus estatutos, sus enseñanzas claramente establecidas, como ya las hemos visto en las 2 lecciones anteriores, entonces Él nos librará de muchas enfermedades, de muchos problemas que podemos evitar si tan solo seguimos sus instrucciones. Amigos, tengamos cuidado, una vez más lo digo, porque el diablo es astuto y va a tratar de engañarnos y de llevarnos por un camino equivocado, aun cuando se diga que se está orando con fe, se está orando siguiendo las orientaciones de la palabra de Dios, pero no de una manera correcta, como Dios realmente quiere que sigamos esas instrucciones. Nuestra iglesia posee sanatorios, hospitales en todo el mundo, y allí el don de sanidad se manifiesta todos los días, amigos, porque los médicos, las enfermeras, los cirujanos, cuando van a hacer una operación, cuando los médicos van a dar un tratamiento, ellos oran pidiendo a Dios que utilice sus conocimientos para efectuar la sanidad en los pacientes. Eso es auténtico don de sanidad. Allí el diablo no se puede meter. Pero cuidado con aquellos lugares donde se hacen esos shows que no agradan para nada a Dios, porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, se manifiesta en un silbido suave y apacible, no en el ruido, no en un espectáculo que realmente desagrada a Dios. Y lo digo con respeto, porque en esas iglesias hay muchos cristianos sinceros que realmente aman a Dios, pero no conocen estas enseñanzas maravillosas que estamos compartiendo. Por eso no estoy hablando mal de ellos, estoy hablando del procedimiento que es incorrecto, pero allí hay almas sinceras que aman a Dios y que desean estar con Él también como nosotros un día en la patria celestial. Vamos a orar, amigos. Gracias, Dios, por darnos estas instrucciones maravillosas. Ayúdanos a seguirlas para que el enemigo de las almas, Satanás, no nos engañe con las falsas manifestaciones de sanidades y milagros que proliferan cada día más en este mundo. Ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo para evitar las enfermedades, y si alguna enfermedad nos aqueja, ayúdanos a orar con fe, esperando que solo se haga tu voluntad en nuestras vidas y tú dispongas lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.